La duda puede llegar. ¿Cómo enfrentas la duda? Es que yo dudo todo el tiempo. Tengo pocas certezas. La verdad que siento que he ido como cuestionándolas también, las que de alguna manera como que me instalaron. La duda está ahí como todo el rato. ¿Qué pasó en la vida de Pilar cuando esa pérdida llegó? Todo apuntaba a que iba a ser, o sea, estaba haciendo una relación muy linda. Él fue un hombre extraordinario. Tuvimos tan poco tiempo, Carla, fueron 9 meses sano y 9 meses enfermo. ¿Ha cambiado tu percepción de la muerte? Sí, porque yo llevo 27 años acompañando gente a morir y me ha tocado acompañar distintos tipos de procesos y partidas. ¿En qué momento, que es una pregunta que me hago conmigo, con mi propia muerte, cuánto me voy a demorar en soltar el control, digamos, ¿no? O sea, cuando uno tiende a controlar es porque siempre hay un miedo de fondo. No, nunca hay control sin temor. Que tenemos que aprender a vivir más simple. Hoy día hay tanta obligación, hay tanto que hacer hoy día, estamos tan llenos de mandatos, que se atrevan a vivir, que se puede todo, que a veces por no cometer errores, cometemos errores por no cometerlos. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Más Bienestar Podcast. Yo soy Carla Sarmiento Dávila, terapeuta y comunicadora de bienestar, y hoy mi corazón late más rápido que siempre, porque tengo el gusto, honor de estar junto a una mujer que admiro, que quiero muchísimo, de la que he aprendido mucho gracias a sus libros, a sus conferencias, pero que además es un ser humano maravilloso. Y no saben ustedes la alegría tan grande que tengo de tenerla aquí en este espacio que tiene un solo objetivo: poder inspirarte, poder entregarte herramientas para que puedas vivir más plenamente, pero por sobre todas las cosas, para que recuerdes que es posible, que todos lo pasamos difícil en algún momento, pero que si tú tienes tu kit de herramientas junto a ti, eso difícil puede convertirse en algo realmente poderoso. ¿Quieren saber de quién se trata? Pues bueno, hoy tengo el honor de recibir en este espacio a una mujer que ha sabido transformar la ausencia en presencia, el silencio en voz y el dolor en una manera distinta de abrazar la vida. Pilar Sordo no solamente escribe libros ni dicta conferencias, nos recuerda que aún en medio de la pérdida siempre hay un motivo para levantarse, un aprendizaje para compartir y una esperanza que se multiplica cuando se entrega a los demás. Bienvenida, mi querida Pilar. Qué linda presentación. Así que Gracias. gracias por este espacio precioso. No sabes la alegría que tenía de saber que llegaba a Ecuador, país que amo tanto y que extrañaba un montón, y que la primera persona con la que me iba a encontrar iba a ser contigo. Qué hermoso. Así que gracias por este espacio y esta conversación. Gracias a ti. Ecuador te ama, además. Lo sé. Te recibe con todo el amor y con todo el cariño. Y me gustaría empezar esta entrevista haciéndote una pregunta que no tiene mucho que ver con el tema profesional, sino más bien tiene que ver contigo como Pilar. Y es: ¿quién es Pilar Sordo cuando las luces de un teatro o de un escenario se apagan y cuando la computadora se cierra después de que le hayas trabajado todo el día? Es una mujer silenciosa, em, yo diría bastante tranquila, muy alegre, em, que intenta estar como conectada con la espiritualidad la mayor parte del tiempo, solitaria, mucho más de lo que la gente supone, muy como juguetona, lúdica, em, y, y que de alguna manera ha ido aprendiendo a lo largo de la vida y de los años como a conectarse con el disfrute y a encontrarse con la Pilar, digamos, porque la Pilar Sordo es como una y la Pilar es otra, si bien son la misma persona, tienen necesidades o cosas diferentes, ¿no? Entonces, me, como que me repliego hacia adentro. Estoy tan expuesta todo el rato que tiendo a replegarme hacia adentro cuando todo eso que tú dices pasa. ¿Por qué solitaria? Primero porque me gusta mucho la soledad, me llevo bien conmigo, me disfruto un montón.
lo paso bien conmigo, me río conmigo, lloro conmigo, me consuelo, me regaño, me felicito, em, Tú contigo misma. sí, me llevo bien conmigo y siento que además para poder crear y poder salir a darle a las miles de personas a las que me conecto todos los días, necesito como ese repliegue interno que me permita conectar, ordenarme, saber qué me pasa, conectarme con el cuerpo, preguntarle al cuerpo qué me quiere decir o qué me está informando. Creo que por ahí va esa necesidad de soledad. Y de cierta forma cosas que no lo notamos, porque ahora que dices esto de la espiritualidad, que va mucho más, que es mucho más profundo que la religión, Totalmente. ¿cierto? Que es como construir esa relación con quien creas Así y es. como fortalecer tu fe, esa fuerza espiritual que nos vuelve inquebrantables en momentos duros, en momentos de dolor. Y creo que también hablas de algo súper potente y es ese salir de ese miedo a estar sola, porque siento que ahora con la cantidad o con la facilidad de estar en una red social o de salirte a tomar un café o de tener bulla todo el tiempo, tenemos como ese miedo de escuchar lo que está pensando la persona y como que tenemos miedo a esos pensamientos. Es que el silencio devela, el silencio muestra un montón de cosas que muchas veces uno no quiere ver. Y para estar en silencio y para estar con uno se requiere bastante coraje, como en esta sensación de estar conectada con uno la mayor parte del tiempo. Creo que eh, la posibilidad de estar en la naturaleza, que a mí me encanta. Yo vivo en un lugar maravilloso a orillas de un lago que me ancla, me ancla un montón con esta sensación de sentirse pequeña frente a la omnipotencia de lo natural, eh, hace que ese trabajo interno después se transforme en algo que sale hacia afuera para poderlo comunicar también. ¿Cuáles son las cosas sencillas de las que disfrutas en tu día a día? Me gusta escuchar música, me gusta cantar. ¿Eres buena para cantar? O sea, no sé si canto bien, digamos, canto, Cantas. canto, ya eso es un montón. Canto, no sé si, no creo que sea tan desafinada, pero afinadita, así como para cantar, no mucho. Me gusta mucho estar descalza, en general estoy descalza todo el tiempo en mi casa. Em, no soy muy buena para la cocina, pero estoy intentando entrar a ese espacio porque siento que es una deuda que tengo conmigo. Me gusta estar con la gente que amo. Em, soy como, me gusta, me gusta estar con gente con la cual me pueda refugiar. Em, leo, ¿Lees tus libros? no los vuelvo a leer. No. No, y cuando los vuelvo a leer me pasan cosas espantosas porque siento que podría haber escrito más o haber Llega el cambiado. síndrome del impostor. No sé si es eso o es que de verdad, como decía Borges, los libros no se terminan, sino que se abandonan. Entonces, cuando uno abandona un libro y yo lo vuelvo a tomar, siempre existe la posibilidad de haber corregido, de haber profundizado. Entonces, como que no me gusta volver a mirar algo que ya solté, Ok. como eso. Y en el transcurso de tu carrera profesional, has estado como dentro de las 100 mujeres más inspiradoras, líderes chilenas. Y esto sin duda alguna es un reconocimiento súper grande, pero ¿en algún momento has sentido que es un peso? Siento que es una responsabilidad, pero no solo por eso que tú mencionas en Chile o acá en Ecuador, que me nombraron madrina de la educación emocional también. eh, Siento que es una responsabilidad porque uno no alcanza o yo no alcanzo, ni tampoco quiero saber hasta dónde llega el mensaje. No quiero, no me gusta verme atrapada como en el ego de decir estoy como cambiando o generando vida. Me pasa que siento que ahí me conecto como con una parte de mí que se llena como de susto o de inseguridad. Prefiero solo centrarme en la siembra, en lo que entrego. Cuando uno recibe reconocimientos, por supuesto que uno los agradece, pero al final los reconocimientos representan el cariño de la gente, representan ese empuje a seguir avanzando.
y bueno, y en eso me concentro para poderlo lograr. Cuando tienes como un nombre tan reconocido y tú lo hablabas al inicio y decías como que estás tan expuesta, la duda puede llegar. ¿Cómo enfrentas la duda? Es que yo dudo todo el tiempo, no tengo pocas certezas. La verdad que siento que he ido como cuestionándolas también, las que de alguna manera como que me instalaron, me he ido atreviendo como a cuestionarlas. No, yo tengo la sensación de permanentemente moverme en una contradicción y de dudar todo el rato, de ver cómo lo hago mejor, cómo entrego más, qué cosas potencio o no en determinadas circunstancias. La duda está ahí como todo el rato. Porque a veces puede pasar que la gente mira a una mujer que en escenario se muestra tan segura, que en sus libros transmite como tanta información y como dices, wow, ¿de qué podría sentirse como malo? ¿Qué le podría doler? O que de alguna No, la manera gente también es tiene como idealizas total. a estos personajes como tú que están trabajando además en la salud mental y en la psicología. Entonces puedes decir como, todo está bien en su Por vida, supuesto. pero entender que también personas como tú, que trabajan constantemente en el bienestar, en su mente, en su espiritualidad, en la gestión de sus emociones, también puede tener esos momentos en Todo el donde no rato. sabe qué A mí me hacer. impresiona la cantidad de mitos que la gente tiene conmigo. La gente sabe cosas que yo no sabía, que yo no sé qué tengo. No, como suposiciones, como que no tengo problemas, que tengo la vida resuelta, o al revés, que cuando me ven en una historia que me ven con cara triste y dicen, no, que mi vida es un desastre, o que soy millonaria, o que, no sé, es como, hay como halos que te pone la gente que te coloca. Y no, yo tengo los mismos miedos que cualquiera, las mismas necesidades que cualquiera, trabajo un montón, estudio un montón, nunca he sabido nada, entonces por eso siempre he estudiado y he hecho las investigaciones que he hecho para escribir los libros. No me creería capaz de hablar de una especie de conocimiento personal porque creo que no lo tengo. Y bueno, y voy cometiendo errores, he ido aprendiendo, como dice una, una persona que quiero mucho en Chile, tengo una sana relación con el error, como que he ido aprendiendo a relacionarme bien con las equivocaciones, con el hecho de poder potencialmente mejorar cada vez un poquito más, pero de verdad me pasa lo mismo que le pasa a todo el mundo, tengo las mismas situaciones, yo he tenido una vida y tú lo sabes, a la que me ha pasado de todo, digamos, todo tipo de duelos, todo tipo de pérdidas, y creo que al final a todos nos pasa más o menos lo mismo, tenemos las mismas ganancias, las mismas pérdidas, las mismas derrotas, y hay que volver a empezar una y otra vez. Creo que no, mi día no es especial, sí, es verdad que, claro, el otro día un periodista argentino me hacía tomar conciencia de algo que yo no había tomado conciencia, que es que sigo siendo, después de 30 y tantos años, la única mujer psicóloga que recorre el continente entero. O sea, que va desde España hasta Puerto Williams y que recorre el continente completo, porque hay un montón de psicólogos que están en Ecuador o que recorren las zonas más bien de Centroamérica, Miami o lo que sea, pero que vayan desde España hasta abajo, muy abajo donde yo vivo, sigo siendo la única mujer, lo cual me parece primero agobiante, sorprendente, y también me genera muchísima gratitud porque son casi 30 y tantos años de andar con una maleta por todo el continente. Así llegó, Así en llegué, una maleta. tal cual. Así Y a llegué. ver, creo que como hablar de esto de yo también, también te humaniza, ¿no es Es cierto? que Ajá, porque creo que esa es la parte hermosa de poder tener esta cercanía y esta conexión con las personas que no importa si es que ya han ido a una conferencia tuya y van a otra y esperan otro libro y están pendientes y escuchan donde sales, porque de alguna forma esa parte es la que genera esa conexión. Y dicen, bueno, o sea, que ella también pueda atravesar un duelo y que lo pueda superar y que lo pueda sanar a través de la escritura y de las diferentes herramientas que tú utilizas para hacerlo, también eso genera como esa fidelidad de tu comunidad que te sigue desde España hasta la punta del continente. yo creo que sí, yo creo que yo soy muy de verdad. O sea, nunca he intentado tener un personaje.
la misma que te saludó y te abrazó cuando te vio, es la misma que está en esta entrevista y la misma que va a estar mañana en la conferencia en Quito y pasado en Guayaquil, o la misma que está con mis hijos o con amigos o con la gente que amo. Entonces, como que siento que esa cercanía o esa naturalidad, llámale así, que me parece que así debiera ser, digamos, no estoy diciendo nada especial ni extraordinario, también genera esa sensación de cercanía con la gente, de querer escuchar mis errores, mi experiencia, los estudios, lo que las investigaciones han ido mostrando, que es necesario. ¿Qué pasó cuando en tu vida o qué sentiste en tu vida cuando enviudaste? Creo que lo hablaba justo con una persona antes de venir a esta entrevista y decía, yo creo que perder a tu pareja debe ser una de las situaciones más dolorosas siempre y cuando lo ames. Sí, Y siempre y cuando digas de verdad estoy enamorada. tal cual. Porque si no, no sé qué puedas pensar. Sí. Pero si es que realmente lo amas, yo creo que la pérdida de un compañero de vida debe ser supremamente retadora. ¿Qué pasó en la vida de Pilar cuando esa pérdida llegó? Todo, todo apuntaba a que iba a ser, o sea, estaba siendo una relación muy linda. Él fue un hombre extraordinario. Em, Tuvimos tan poco tiempo, Carla, fueron 9 meses sano y 9 meses enfermo. Y yo siempre digo que fue lo suficiente para cambiarme la vida y quizás lo suficiente para que yo lo acompañara a morir. Em, yo creo que en mí hubo muchas cosas que hicieron un vértice en eso, en la valoración del presente, en hoy día hacer lo que se me dé la gana en términos afectivos, para entregar afecto. Em, Creo que uno aprende a priorizar, ¿no? Lo que es más importante y entender que el presente es tan frágil que parece una frase hecha, pero en serio que de un segundo a otro la vida te cambia. No es broma, digamos. Entonces, yo lo he experimentado no esa vez, sino muchas otras en mi vida. Entonces, creo que él me la hizo muy fácil, toda su compañía. Tuvo una partida muy consciente, fue una partida hermosa. De repente, en la vida estas cosas tan límite tienen una cosa que a mí me encanta, que es que el límite entre lo hermoso y lo doloroso es súper delgadito. Pues si tú me preguntas cuál es el momento más doloroso de tu vida, yo te voy a decir que ese. Y si me preguntas cuál es el más hermoso, también va a estar incluido junto con el parto de mis hijos, probablemente, ¿no? Entonces, hay una línea muy fina ahí que de repente se tienden a juntar cuando ocurren cosas demasiado sublimes o demasiado trascendentales en los seres humanos. ¿Ha cambiado tu percepción de la muerte? Sí, sí, porque yo llevo 27 años acompañando gente a morir, em, y me ha tocado acompañar distintos tipos de procesos y partidas, y creo que he ido desmistificando esta concepción de la muerte como algo trágico. Hoy día lo siento como un proceso de transformación, lo siento como algo que, que quizás lo más difícil que me toca ver es en qué momento, que es una pregunta que me hago conmigo, con mi propia muerte, cuánto me voy a demorar en soltar el control, digamos, ¿no? Esa es mi pregunta. Wow. Yo espero que Dios me ayude a que sea fácil, pero eso es quizás lo más, en las muertes que no son repentinas, obviamente, y en las que tienen un proceso un poco más largo, pero esa es una pregunta que creo que es más que cómo me voy a morir, Ajá. me preocupa en cuánto me voy a demorar en dejarme llevar por ese puente que yo llamo bueno, y que al otro lado seguramente, o sea, siempre nos están esperando. Que sí, sí, he leído varios libros con respecto a ello y de varias historias de personas que como tú acompañan en los últimos momentos. De hecho, aquí hay un tanatólogo muy conocido que se llama Santiago del Salto, no sé si lo conoces, No, es brillante. ay, me encantaría. Y él habla, ¿no? De cómo puedes acompañar en este proceso para que esa persona pueda soltar y de verdad lograr llegar a ese lugar en donde nos cuentan que hay más paz y más tranquilidad y para quienes creemos en Dios llegamos a Él y volvemos a esa casa maravillosa. Volvemos. Volvemos a esa casa. Sí. ¿Qué crees tú que es de las cosas más retadoras de resignificar la ausencia?
de alguien? Poder incorporarlo en el presente. Yo creo que la ausencia marca presencia, siempre. Y el otro día escuchaba una frase que me encantó, asociada a una persona, que decía, pensarte es mi forma de acariciarte de lejos. Y me pareció tan hermosa la frase, porque yo que vivo en ausencias, donde por los viajes me pierdo tanta cosa, me pierdo cumpleaños, nacimientos, muertes, acompañamiento de personas que quiero y que me encantaría estar ahí, no puedo, que esa frase me pareció que resignificaba esa ausencia y que le daba un significado distinto al extrañar. Es como esta palabra brasilera del saudade, que es como la añoranza, pero desde la alegría o desde la nostalgia. Yo creo que vivimos todo el rato como despidiéndonos y encontrándonos con gente con personas, con situaciones, con duelos, con cambios, con transformaciones. Yo soy una convencida que duelamos todo el tiempo. Entonces, y de hecho para avanzar es necesario duelar. Si no se, si no se duela, no se avanza. ¿Eres Porque controladora? sí, Sí. sí, pero cada vez menos. Yo creo que he ido aprendiendo a entender el marco de mi control, o sea, el radio, cuál es mi espacio como de poder controlar. Creo que en estos últimos 2 años, que he tenido cosas muy difíciles, he ido aprendiendo a soltar y a entender que mi radio de control es muy pequeño y en ese radio de control es el que me determino y me coloco, digamos. Porque de alguna forma es como, a ver, ¿qué controlo, qué no controlo, no? O sea, como pareciera sencillo. Sí, O pareciera sea, sí, sencillo. a ver, yo no controlo esto y cómo voy a cambiarlo, punto, se acabó. Pero realmente si ya nos ponemos en el día a día y en nuestro mundo interno a observarlo con un poco más de, no sé, como de detenimiento, el control, o sea, estamos todo el tiempo intentando controlar cosas y siento que eso quita mucha energía, pero también nos drena de alguna forma, como Avanza. nos Porque agobia. el control implica tensión y la tensión implica miedo. O sea, cuando uno tiende a controlar es porque siempre hay un miedo de fondo. No, nunca hay control sin temor. Y creo que cuando uno empieza a soltar, esos miedos también empiezan a desaparecer. Entonces uno entiende que, nada, que el espacio de control al final es solo tu actitud frente a aquello que estás generando o haciendo y por lo tanto desde ahí es donde nos movemos. Lo único que puedo elegir o que de verdad depende de mí es el cómo vivo determinadas circunstancias o situaciones. Otra de las cosas que dijiste a las que quisiera hacerle como un zoom in es que te la pasas viajando en conferencias, en eventos y dejas ciertas cosas que son y personas que son importantes para ti. ¿Este sacrificio te hace feliz al 100? Yo creo que hoy día me tiene en un modo de revisión. Em, Creo que durante mucho tiempo le dio mucho sentido a mi vida eso. Hoy día ya no estoy tan segura. Siento que me quedan 20 navidades y quiero como poder decidir, también darme tiempo para mí o para los que yo quiero o con los que yo quiero estar. Em, Porque cansa, pero más que el cansancio del ajetreo, que ya es un montón, em, que de verdad uno va como quedándose bien solo porque en serio que vas perdiendo un montón de situaciones de las cuales a mí me gustaría o me gustaría poder estar. Y también a veces uno pone como en una balanza, ¿verdad? O sea, evidentemente tu trabajo lo amas, lo haces con todo el amor, pero también del otro lado están todas las personas a las que también amas y es como en esta balanza en donde empiezo a prestarle mayor atención para que pese más. ¿Cómo eres como mamá? O sea, ¿cómo es Pilar Sordo en casa, un fin de semana, con sus hijos? Bueno, mis hijos viven los dos en Europa, así que ya ahí hay ausencia. Mi hija vive en Madrid, mi hijo vive en Italia.
Por lo tanto, en realidad soy yo la que viaja a Pero verlos. sí se juntan. Sí, Ok. yo los voy a ver. Ahora estamos planificando que ellos a fin de año vengan a pasar las fiestas a Chile. El cómo soy como mamá, habría que preguntárselo a ellos. Ellos a mí me han hecho la tarea muy fácil. Tengo hijos maravillosos, que son unas personas extraordinarias, a las cuales les falté un montón por esta vida, con las cuales cometí un montón de errores, em, que creo haber podido corregir o por lo menos pedir las disculpas del caso. Pero de verdad ellos a mí me enorgullecen como seres humanos. Creo que superaron todo lo que yo intenté hacer. Yo intenté trabajar para que fueran las mejores personas posibles, creo que eso lo logré. Creo que lo hice bien, independientemente de las ausencias. Como dice mi hija, todo apostaba a que no saliera, a que no fuera lo que fue. Pero creo que lo hice bien en ese sentido, pero con muchos errores a cuestas que le generaron a ellos dolores. Creo que los expuse a situaciones que no tenía para qué exponerlos. Y, y hoy día tenemos una relación los tres maravillosa. Acabo de ser abuela hace 3 meses de mi primer nieto, que me tiene en otra experiencia, en un abuelazgo de lejos, a distancia, que también entonces como tratando de encontrar espacios para aprender a ser abuela, digamos. Y así Yo que también bueno, fui abuela hace 3 meses. qué Y lindo, es una cosa hermosa. es una cosa Y, hermosa. y creo que este abuelazgo de lejos tienes que empezar a tenerlo más de cerca, Claro que sí. porque es una cosa maravillosa y yo digo que es un nuevo nivel de amor desbloqueado. Totalmente, es como, yo siempre digo que no tenía o no conocía la palabra, la dimensión de la palabra ternura en su plenitud, hasta que no vi a esa criatura. O sea, creo que la palabra ternura se me redefinió cuando lo vi. Y bueno, y espero poder aprender a ser una abuela que le deje algo de huella en su corazón. Ay, estoy segura que ese es niña o niño. Niño, Ese Matías, Matías estar feliz de ser tu nieto. yo Estoy espero que sí. completamente segura de eso. Hay muchas mujeres que se culpan por tener que elegir entre mi trabajo y mi vida familiar, pero una culpa que termina enfermándolas, una culpa que termina lastimándolas y que de alguna manera no logran resignificarla o gestionarla. ¿Qué les dirías a esas mujeres? Que se atrevan a vivir, que se puede todo, que a veces por no cometer errores, cometemos errores por no cometerlos, que a veces por tratar de ser perfectos nos equivocamos tomando decisiones que no nos hacen bien. No, yo creo que se puede equilibrar el desarrollo personal además creo que los hijos necesitan ver a madres realizadas, cumpliendo sueños y teniendo propósitos. Creo que es lo que Inspirándolas. prepara el camino, digamos. Exacto. Entonces, no hay nada peor que una madre amargada, frustrada, que dice que dejó todo por los hijos y les carga ese peso Ajá. y esa En deuda. responsabilidad y esa deuda a ellos sin que ellos hayan pedido nada, digamos. Entonces, me parece que hay que atreverse, creo que en la vida hay que atreverse a vivir y hay que atreverse a decir que sí al cumplimiento de sus sueños. Y en este camino que has estado de 100% involucrada en el tema de la psicología, de la salud mental y del desarrollo, ¿cuándo nace el amor por escribir? ¿Cuándo dices, quiero contar algo, quiero sentarme a escribir un libro? Y la siguiente pregunta es, ¿te imaginaste que iban a ser bestsellers? Es que yo nunca quise escribir. Yo fui manipulada por una amiga que trabajaba en una editorial, que me sedujo y me indujo a que contara las investigaciones que yo tenía que contarlas o escribir. Nunca estuvo en mis planes, ni en la facultad, nunca pensé en escribir. Yo nunca pensé la vida que tengo ni lo que yo represento en el mundo hispano, nunca, no lo soñé, no lo pensé, nunca estuvo en mi cabeza. Lo que sí creo es que yo fui escuchando el viento, digamos, y como que me dejé llevar, creo que por miedo nunca he dejado de hacer nada en mi vida. eh, y cuando pasa que escribo el primero, que es El Viva la Diferencia del 2005, eh, no, nunca pensé el reventón que esto iba a producir y que ahora esté escribiendo el libro número 15.
Qué lindo eso, porque siento que es esa posibilidad, o sea, ¿qué querías entonces ser? No, yo iba a ser psicóloga y atender pacientes de 9 a 1 y de 3 a 7. O sea, que Ese tal era, fuera claro, esa era tu visión. total. Y de alguna forma, a veces no vemos el cuadro, bueno, no a veces, nunca vemos el cuadro completo, el de arriba lo ve y dice como, espérate porque lo que se viene. Sí. Y qué hermoso que ahora estés escribiendo tu número 15, tu libro número 15, pero ¿qué hubo en ti, en tu corazón, cuando fue, te dijeron como, Pilar es de los libros más vendidos del mundo? Mm, Emoción, gratitud, pudor, vergüenza, todo junto, como, incluso como incredulidad también, como esa sorpresa de decir, parece mentira, no, me cuesta como creerlo. El otro día miraba la entrada de un teatro donde iban a entrar 1.500 personas en Argentina y miraba la fila de las personas y le decía al productor con el que estaba, después de 30 y tantos años, se me siguen llenando los ojos de lágrimas al ver que esa gente que está ahí me viene a escuchar a mí. O sea, que cree que yo le puedo decir algo que le va a servir y que de verdad se da el tiempo, compró una entrada, invirtió en sí misma para escucharme a mí. Todavía me sigue sorprendiendo un montón eso. Y ojalá me siga sorprendiendo todo el tiempo, porque sería muy triste que me acostumbrara. De verdad que me sorprende un montón. Y de alguna forma yo siento que eso te permite mantenerte en un estado de gratitud, Totalmente, porque es como totalmente, observar y decir todo el tiempo gracias. totalmente. Ajá, es como, Sí, es una actitud como muy de niña, ¿no? Muy de niña mirando esta realidad y viendo esta cosa sorpresiva que, nada, muy de niña, como eso. tú hablabas de salud mental cuando no se No. hablaba de salud mental, o sea, cuando realmente el tema de salud mental ni le daban la importancia del caso siquiera. Sí. ¿Cómo crees tú que ha evolucionado y qué nos falta por evolucionar? Yo creo que estamos hablando más, eso me alegra un montón, creo que hay mucha gente hablando, hay mucha gente que sabe, lo cual me parece hasta peligroso. Pero, pero creo que si a alguien le ayudes alguna frase siempre va a ser útil. Lo que sí me preocupa es que estamos hablando poco de salud, estamos hablando mucho de trastornos. Estamos hablando de ansiedad, de depresión, de ansiedad generalizada, de crisis de pánico, de fobias sociales, de mucho de trastornos, pero no de cómo potenciar la salud, no de cómo estar bien, no de cómo estar mejor, no de cómo ser tu mejor versión. Como que la psicología positiva ha aportado un poco en eso y yo lo agradezco mucho, pero creo que en el discurso social, así como en la medicina se habla de enfermedades y no de cómo De estar sano, prevención, ajá. creo que en la salud mental está pasando un poco eso, como que nos está costando hablar de salud. Yo a Ecuador vengo a hablar de salud, vengo a hablar de cómo potenciar, de justamente lo que vengo a contar es tratar de responderme una pregunta que me la vengo haciendo hace 8 años, que es ¿de qué depende tu salud mental y la mía, digamos? ¿Cómo puedo hacer de que, o puedo mostrarte que tu salud mental funcione y también funcione la mía y sea eso coherente? Exponencialmente. Así. Me encanta porque además ese nombre exponencial es como llevarte a más. Y, y si tú podrías dar unas herramientas para que nuestra mente, para quienes no van a poder estar en la conferencia y que tal vez no pueden por alguna razón o nos miran desde otras ciudades que no son Quito o Guayaquil, ¿qué tiene que llevarse en ese kitcito a todo lado a donde vaya para que esa salud cada vez vaya siendo una salud en plenitud? Primero, amor propio, creo que es el concepto de este tiempo. Creo que tenemos que aprender a querernos, respetarnos, valorarnos, cuidarnos, priorizarnos para poder amar en generosidad. Creo que el amor propio es profundamente humilde y es profundamente generoso. Creo que los prejuicios que se tienen con el concepto de que es soberbio, engreído, vanidoso, egoísta, es no entender nada del concepto. Y sobre ese amor propio creo que hay que trabajar el diálogo interno, que es el cómo te hablas y qué te dices todo el tiempo, porque ese diálogo interno es la unidad más básica de salud mental hoy. Y de eso es lo que voy a hablar en la conferencia. Voy a explicar
cómo reconocerlo, cómo cambiarlo cuando es negativo, cómo potenciarlo cuando es positivo. Porque creo que eso, el hablar, el decirlo, el hablar, yo creo que hay un psiquiatra español con el que yo tengo el honor de trabajar en España que se llama José Luis Marín, que dice que nos enfermamos por falta de vocabulario. Yo creo que estamos hablando poco, estamos hablando mal, hemos reducido el vocabulario porque hemos cambiado palabras por emoticones. Entonces tenemos cada vez menos palabras para poder decir lo que me pasa. Y creo que hablar sana siempre. O sea, si yo pudiera decirle algo a la gente así como hable con la vecina, con el terapeuta, ojalá, con la pareja, pero hable. El hablar es un signo sanador en sí mismo. Y siento también que después de la pandemia estamos cada vez más en nuestro mundo. Siento que, si bien es cierto, el tema de salud mental, digamos, hay más espacios para hablarlo, pero también siento que cada vez son grupos de niños más reducidos, no quieren salir de casa o quieren pasar solamente tras de una computadora, o los juegos ahora son a través de videojuegos y juegan o sea, en línea, pero no te ves la cara y no tienes la posibilidad de conversar. Entonces, sí siento que esta columna vertebral, que es la comunicación, se va como obstaculizando y parte desde casa. Sí, parte también de un sistema, parte de algo que ustedes en Ecuador están viviendo agudamente y que nosotros en Chile, si bien no es tanto, pero igual nos afecta, que es la inseguridad, el temor al salir. Entonces, por supuesto que tú vas a preferir que los niños estén en tu casa y no afuera. Tú vas a evitar salir de noche o vas a evitar no sé qué porque también te va a dar susto. Entonces eso va restringiendo todas nuestras redes comunicacionales reales para transformarlas en virtuales. Entonces adquiere importancia la serie adolescencia, adquiere importancia esto que el peligro está dentro de la habitación de ese niño, en esa máquina o en esa pantalla. Entonces, ¿cómo regulo, cómo saco a ese niño de esa habitación para sentarlo en una mesa, para conversar, para decir lo que me pasa, para que hablemos de emociones, para que digamos lo que sentimos? Me parece que por ahí es donde va la salida, digamos, y creo que en un mundo que nos meta hacia adentro por variables sociopolíticas o culturales que nos obliga a meternos, bueno, tenemos que adentro generar una riqueza comunicacional que de alguna manera nos permita sentirnos diferentes. ¿Cuál es tu sueño en cuanto a la psicología positiva? ¿Cómo lo verías? Si tú podrías pintarlo, si tú podrías decir como al genio de la lámpara, quiero que esto se haga, ¿cuál sería ese sueño que quieres dejar en el mundo? Que nadie necesitaría ir a una charla mía, ¿Por qué? porque, porque espiritualmente me encantaría que no fuera necesario, que me encantaría que todos tuviéramos las herramientas para vivir mejor, para aprender a Pero por querernos. personas como tú se aprenden esas herramientas. Yo lo agradezco y de verdad sí, lo agradezco y me encanta que se llenen todos los lugares donde voy y que la gente esté esperando que llegue al país donde voy, me encanta, lo agradezco profundamente. Em, pero creo que tenemos que aprender a vivir más simple, sin, hoy día hay tanta obligación, hay tanto que hacer hoy día, estamos tan llenos de mandatos. Mi abuela vivió 103 años y de haber hecho ni la mitad de lo que hoy día se supone que hay que hacer, como para que hoy día en la noche tú y yo nos acostemos como satisfechos, digamos, porque hay algo que nos va a faltar, porque había que hacer ejercicio, había que comer saludable, había que pensar positivo, había que caminar descalza, había que hacerse el skincare, había que maquillar, o sea, es un montón, es un Tantos tengo. montón, es un montón, que además pareciera en esta cosa de las redes que todos hacen menos yo, digamos, ¿no? O sea, todos alcanzaron a ir al Además. gimnasio hoy día, todos pensaron, pues todos comieron saludable, yo no, esa como permanente en esta sensación de déficit todo el rato. Y de cierta forma esa comparación nos está también drenando Totalmente. O sea, constantemente. yo creo, yo en la conferencia también explico todo este fenómeno porque creo que de verdad estamos metidos en un mundo que nos compara y que nos comparamos todo el rato y además como en una permanente insatisfacción también, ¿no? Como no alcancé. Ajá, y esta sensación de no soy suficiente. Claro, todo el Nada rato. de lo que hago es suficiente, porque yo digo que si bien es cierto, las redes sociales tienen esa
magia de poder conectar, si no hubiera sido por las redes sociales, yo nunca hubiera llegado a conversar contigo, que tiene esa magia y esa maravilla de poder unir, también tiene esa otra parte que es la que te mantiene en esta comparación constante, en observando en este FOMO de quiero estar ahí porque yo no estoy, porque a mí no me invitaron y de alguna forma que te drena, te intoxica, te mete en ese círculo de un agotamiento mental. Mi querida Pilar, ya casi que para finalizar, me encantaría, además quiero antes agradecerte porque de verdad Pilar llegó del aeropuerto, o sea, me imagino ni siquiera has comido, ese arreglo se puso bello en 5 minutos y de verdad quiero agradecerte por habernos dado este tiempo. Gracias a ti. Y haber compartido con nosotros este espacio tan bonito. Yo tengo al final de mi podcast un segmento de preguntas súper rápidas. Ay, me encanta. Y me gustaría ver qué es lo que sale primero. No, me encanta. La primera dice, una palabra que te defina hoy, gratitud. un libro que siempre recomiendes. El caballero de la armadura oxidada. Es fantástico. Una canción que te levante el ánimo. Gente luminosa del arrebato. Un lugar en el mundo donde te sientas en paz. En mi casa. Una costumbre o ritual que nunca negocias. Costumbre habitual. Una costumbre o un ritual que nunca negocies. El empezar y terminar el día dando las gracias. ¿Café o té? Café. Yo también. ¿Cuántos en el día? 2. Podrían llegar a ser 3 a lo largo del día. Me encanta. ¿Una mujer que admires profundamente? Mi madre, mi hija. Sí. ¿Una frase tuya que te gustaría que recordaran para siempre? Que la felicidad es una decisión. ¿Y un mensaje que mandarías al mundo si tuvieras en WhatsApp, un WhatsApp global? Que se atrevan a decirle que sí a la vida. Me encanta, Pilar. Gracias. Gracias a ti. Espero hayas disfrutado tanto como yo este espacio. Ay, pero sí, si lo único que quería era verte. Y las personas que nos miran, por favor, esta conferencia va a estar maravillosa. Creo que yo ahí no coincido contigo en el que quisieras que nadie vaya a tener que aprender que no sea las herramientas de esto, pero yo sí creo que personas como tú están hechos para inspirar y para transformar corazones y mentes. Así que gracias por todo lo que haces. Gracias por subirte a un avión y dejar de hacer cosas con tu familia y por darnos la posibilidad al mundo de escuchar tu mensaje y leer tus libros. Ay, linda, gracias. Yo feliz de poder estar en Quito y Guayaquil estos días, poder entregar, encontrarme con gente que quiero, entre esas tú. Gracias. Gracias a Dios tengo mucha gente en Ecuador que yo quiero y que me quiere un montón y que nos vamos a poder abrazar en estos días. Así que intentar vivirlo desde la gratitud y poder entregar lo mejor de mí va a ser mi imperativo mientras estoy en tu hermoso país. Así que muchas gracias por la invitación. Que disfrutes de este Ecuador que tanto te quiere y a ustedes muchas gracias por estar aquí, por compartir este episodio, por recomendarlo a las personas que ustedes crean puede tocar su corazón y por supuesto por atreverse a vivir de una manera mucho más ligera. Que tengan un hermoso resto de tarde, de día, a la hora que lo estén viendo y los domingos tenemos nuevo episodio siempre. Chau, chau.